El viento de noviembre soplaba con fuerza sobre los campos de olivos de Extremadura, arrancando las últimas hojas doradas de los árboles que rodeaban la pequeña casa de piedra donde Isabel vivía con su hijo Mateo. Hacía 6 meses que su esposo Diego había muerto en un accidente en la cantera, y desde entonces cada día era una batalla contra el hambre, el frío y las deudas que crecían como la maleza en el jardín abandonado. La casa, esa modesta construcción de 2 habitaciones con techo de tejas rojas, era todo lo que les quedaba, pero incluso eso estaba a punto de desaparecer. Isabel se secó las manos en el delantal gastado mientras observaba por la ventana el camino de tierra que serpenteaba entre los olivares. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el valle y a lo lejos podía ver la imponente casa grande del conde de Valdecañas, una fortaleza de piedra gris que dominaba todo el paisaje como un recordatorio constante de quién tenía el poder en estas tierras. Todos en el pueblo sabían que el conde era un hombre sin piedad, que había expulsado a docenas de familias de sus tierras cuando no podían pagar sus rentas. Ahora le tocaba a ella. Mateo, su hijo de 5 años, jugaba en el suelo con unos soldaditos de madera que su padre le había tallado antes de morir. El niño tenía los ojos de un verde intenso que parecían iluminarse incluso en la penumbra de la casa, y un cabello castaño oscuro que le caía sobre la frente. Era delgado pero fuerte, con una mirada inteligente que a veces asustaba a Isabel por lo adulta que parecía. Diego siempre decía que Mateo tenía ojos viejos, como si hubiera vivido muchas vidas antes de esta. El sonido de cascos de caballo hizo que Isabel se tensara. Miró nuevamente por la ventana y vio lo que tanto temía. Una comitiva de 3 jinetes se acercaba por el camino. El del centro montaba un caballo negro imponente, y aunque estaba lejos, Isabel reconoció la postura rígida y la capa oscura del conde de Valdecañas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había llegado el momento que llevaba semanas temiendo. Se arrodilló junto a Mateo y le acarició el cabello con ternura. «Mi amor, necesito que te quedes aquí adentro y que no salgas, pase lo que pase. ¿Me entiendes?» El niño asintió con seriedad, como si comprendiera más de lo que sus 5 años deberían permitir. Isabel besó su frente y salió al pequeño patio de tierra, cerrando la puerta detrás de ella. Los jinetes se detuvieron frente a la casa y el polvo que levantaron los cascos de los caballos flotó en el aire dorado del atardecer. El conde desmontó con movimientos precisos y elegantes, a pesar de sus 60 años. Era un hombre alto y delgado, con cabello gris peinado hacia atrás y una barba recortada con precisión. Vestía un traje oscuro de corte impecable y llevaba un bastón con empuñadura de plata que no necesitaba pero que usaba como símbolo de su autoridad. Sus ojos de un gris acero eran fríos y calculadores. Los otros 2 hombres eran claramente sus empleados. Uno era el administrador de sus tierras, un hombre gordo con un libro de cuentas bajo el brazo, y el otro era un alguacil local que llevaba documentos legales. «Isabel Martínez», dijo el conde con voz profunda y autoritaria, sin preámbulo alguno. «Supongo que sabes por qué estoy aquí». Isabel apretó los puños dentro de los bolsillos de su delantal. «Sé que debo dinero, señor conde, pero necesito más tiempo. Mi esposo murió hace apenas 6 meses y...» «Han pasado 6 meses», la interrumpió el conde con frialdad. «6 meses sin un solo pago. 3 años de rentas atrasadas más. Los intereses suman una cantidad considerable. Esta propiedad me pertenece y he sido más que paciente». Hizo una señal al administrador, quien abrió su libro y comenzó a leer números que a Isabel le sonaban como sentencias de muerte. 19.000 euros con los intereses acumulados, dijo el administrador con voz nasal. La propiedad tiene un valor estimado de 25.000 euros, por lo que procederemos con el desalojo y la venta para recuperar lo adeudado. Isabel sintió que las piernas le temblaban. «Por favor, señor conde, tengo un hijo pequeño. No tenemos a dónde ir. Si me da 6 meses más, 1 año, puedo trabajar, puedo conseguir el dinero». El conde la miró con una expresión que no mostraba ni compasión ni crueldad, solo una completa indiferencia. «He escuchado esa historia 100 veces, señora Martínez. Todos necesitan más tiempo. Todos tienen hijos. Si hago una excepción contigo, tendré que hacerla con todos y entonces nadie pagaría nunca. Los negocios son negocios.
Se volvió hacia el alguacil. Proceda con los papeles del desalojo. Tienen 3 días para abandonar la propiedad. Fue en ese momento cuando la puerta de la casa se abrió. Mateo salió al patio, con sus ojos verdes muy abiertos, mirando directamente al conde. Isabel se volvió bruscamente. Mateo, te dije que te quedaras adentro. Pero el niño no le hizo caso. Caminó lentamente hacia donde estaban los adultos, con esa extraña confianza que a veces mostraba, como si supiera algo que nadie más sabía. El conde, que estaba a punto de volverse hacia su caballo, se detuvo en seco cuando sus ojos se encontraron con los del niño. El mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar, incluso los caballos se quedaron inmóviles. El conde miraba fijamente a Mateo con una expresión que pasó del asombro a la incredulidad y luego a algo que parecía dolor físico. El bastón cayó de su mano y golpeó la tierra con un sonido sordo. Su rostro, normalmente tan controlado, se descompuso completamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, su boca se abrió ligeramente y sus ojos grises, tan fríos momentos antes, se llenaron de algo que Isabel no podía identificar. ¿Reconocimiento? ¿Horror? ¿Dolor? Y entonces, para el absoluto asombro de todos los presentes, el conde de Valdecañas cayó de rodillas en el polvo del patio. Sus manos temblaban mientras se llevaba una de ellas a la boca, y sus ojos nunca dejaron el rostro del niño. «No puede ser», susurró con voz quebrada. «No puede ser». El administrador y el alguacil intercambiaron miradas de confusión y alarma. Isabel dio un paso adelante instintivamente para proteger a su hijo, sin entender qué estaba pasando. El conde, todavía de rodillas, extendió una mano temblorosa hacia Mateo, pero no llegó a tocarlo. Como si tuviera miedo de que el niño desapareciera si lo hacía. «Los ojos», murmuró el conde, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Tiene los ojos de mi madre, exactamente los mismos ojos verdes. Y la marca, esa marca en el cuello». Su voz se quebró completamente. Isabel miró a su hijo y vio la pequeña marca de nacimiento que Mateo tenía en el lado derecho del cuello, justo debajo de la oreja. Era una mancha oscura en forma de media luna, que Diego también había tenido exactamente en el mismo lugar. Nunca le había dado mayor importancia, pensando que era simplemente una característica genética que Mateo había heredado de su padre. El conde se puso de pie lentamente, como un hombre muy viejo y cansado, y se limpió las lágrimas del rostro con manos temblorosas. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. ¿Cómo se llamaba su esposo? Isabel lo miró con cautela. «Diego Martínez». El conde cerró los ojos con fuerza, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió nuevamente estaban rojos. Diego no era su apellido real, ¿verdad? Lo cambió. Era Diego de Valdecañas antes de que yo lo echara de mi vida. El mundo de Isabel se tambaleó. ¿Qué está diciendo? El conde respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Su esposo era mi hijo, mi único hijo, y lo repudié hace 26 años, porque se enamoró de una mujer que yo consideraba inapropiada, porque quería trabajar con sus manos, en lugar de administrar las tierras, porque desafió cada una de mis expectativas. Su voz se llenó de amargura y remordimiento. Le dije que si se iba con esa mujer, nunca sería bienvenido en mi casa, que lo desheredaría, que para mí estaría muerto. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Diego nunca había hablado mucho de su familia. Solo le había dicho que venía de una familia rica, pero que había elegido su propio camino. Nunca mencionó que su padre fuera el conde, el mismo hombre que ahora poseía sus tierras. Diego nunca, comenzó Isabel con la voz quebrada, nunca me dijo quién era realmente su padre. Solo me contó que su familia lo había rechazado, porque yo lo rechacé, dijo el conde con voz cargada de culpa, porque fui un necio orgulloso que puso su apellido y su orgullo por encima de su propio hijo. Miró nuevamente a Mateo y sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Y ahora él está muerto y yo nunca tuve la oportunidad de decirle que me equivoqué, que lo siento, que lo... No pudo terminar la frase. Se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente, algo que probablemente no había hecho en décadas. El administrador y el alguacil miraban hacia otro lado,
incómodos ante la muestra de emoción de un hombre que siempre había sido una figura de autoridad inquebrantable. Mateo, con la sabiduría inexplicable que a veces mostraban los niños, se acercó al conde y le tocó la mano. «No llores, señor», dijo con voz suave. El conde miró al niño, a su nieto, y algo se rompió completamente dentro de él. Se arrodilló nuevamente y abrazó a Mateo con cuidado, como si fuera algo infinitamente precioso y frágil. «Perdóname», susurró contra el cabello del niño. «Perdóname por no haber estado allí, por haber sido tan ciego, tan cruel». Isabel observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos. Una parte de ella sentía rabia hacia este hombre que había causado tanto dolor a Diego, que lo había obligado a esconder su verdadera identidad. Pero otra parte, la parte que veía el dolor genuino en los ojos del conde, sentía una compasión involuntaria. El conde finalmente se separó de Mateo y se puso de pie, recuperando algo de su compostura. Se volvió hacia Isabel con una expresión completamente diferente a la que había tenido cuando llegó. «Señora Martínez, Isabel, no tengo derecho a pedirle nada. He sido el causante de su sufrimiento de formas que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Pero por favor», su voz se quebró nuevamente. «Por favor, déjeme conocer a mi nieto. Déjeme enmendar aunque sea una pequeña parte del daño que he causado». Isabel no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. «Usted venía a echarnos de nuestra casa», dijo finalmente con voz temblorosa. «Venía a dejarnos en la calle». «Lo sé», dijo el conde, bajando la mirada con vergüenza, «y me odiaré por eso por el resto de mi vida. La deuda queda cancelada, por supuesto. Esta casa es suya, completamente pagada. Pero más que eso, me gustaría, si usted me lo permite». Se detuvo buscando las palabras correctas. «Me gustaría ser parte de la vida de Mateo. No como el conde, no como el dueño de estas tierras, como su abuelo». Isabel miró a su hijo, que observaba al conde con esos ojos verdes tan penetrantes. Luego miró al propio conde, viendo por primera vez no al terrateniente implacable, sino a un hombre roto por el arrepentimiento y la pérdida. Pensó en Diego, en cómo nunca había tenido la oportunidad de reconciliarse con su padre, en cómo había muerto sin que esa herida sanara. ¿Iba a negarle a Mateo la oportunidad de conocer a su abuelo? ¿Iba a perpetuar ese círculo de dolor y separación? «No sé si puedo confiar en usted», dijo Isabel finalmente con honestidad. «No sé si puedo perdonar lo que le hizo a Diego, pero...» Miró a Mateo, que sonreía suavemente. «Mateo merece tener familia. Merece conocer de dónde viene». El conde asintió, con más lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias. Le prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándole que he cambiado, que puedo ser mejor de lo que fui». En las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder en el valle de Valdecañas. El conde empezó a visitar la pequeña casa de piedra regularmente, siempre con regalos para Mateo, pero también con una humildad que nadie había visto en él jamás. Al principio, Isabel mantenía una distancia cautelosa, vigilando cada interacción entre el conde y su hijo. Pero gradualmente, a medida que veía el genuino esfuerzo del hombre por conectar con Mateo, por aprender sobre sus intereses, por escuchar sus historias infantiles con atención total, su corazón comenzó a suavizarse. El conde le contó a Isabel sobre Diego cuando era niño, sobre cómo había sido un niño rebelde y curioso que prefería explorar los bosques que estudiar las cuentas de las propiedades. Le mostró fotografías antiguas de Diego de niño, y ella pudo ver el parecido innegable con Mateo. «Él era bueno», dijo el conde una tarde, mientras observaban a Mateo jugar en el jardín. «Mucho mejor que yo. Tenía un corazón noble que yo no supe apreciar hasta que fue demasiado tarde». «¿Por qué?», preguntó Isabel suavemente. «¿Por qué fue tan duro con él?». El conde suspiró profundamente. «Porque mi propio padre fue duro conmigo. Porque me enseñaron que mostrar emoción era debilidad, que el amor era secundario al deber, que el apellido y el patrimonio eran más importantes que la felicidad. Porque cuando Diego eligió a esa mujer, su primera esposa, una muchacha del pueblo, vi mi propia juventud reflejada en él y me aterró. Yo también había querido escapar una vez, casarme con alguien que mis padres desaprobaban, pero no tuve el coraje que Diego tuvo. Y creo que lo castigué por tener el valor que a mí me faltó.
Isabel se quedó en silencio, procesando esas palabras. Diego me dijo que su primera esposa murió en el parto, dijo finalmente, que perdió tanto a ella como al bebé. Lo sé, dijo el conde con voz quebrada. Me enteré años después. Intenté encontrarlo entonces, para ofrecerle consuelo, para pedirle que volviera a casa. Pero había desaparecido. Cambió su apellido. Se mudó a otra provincia. Para cuando lo encontré ya estaba con usted y yo fui un cobarde. No tuve el valor de acercarme, de admitir que estaba equivocado, que ahora él está muerto. Y yo tengo que vivir sabiendo que nunca le dije que lo amaba, que estaba orgulloso de él. Esa noche, Isabel le contó a Mateo sobre su padre y su abuelo. Le habló de Diego como el joven valiente que desafió a su familia por amor, que construyó una vida con sus propias manos, que eligió la felicidad sobre la riqueza, y le habló del conde como un hombre que había cometido errores terribles, pero que estaba tratando de enmendarlos. Mateo escuchó con atención y luego preguntó, ¿Papá habría querido que conociéramos al abuelo? Isabel pensó en esa pregunta durante mucho tiempo. Finalmente dijo, creo que tu papá habría querido que perdonáramos. Él era así. Tenía un corazón tan grande que siempre encontraba espacio para el perdón. A medida que pasaban los meses, la relación entre la familia y el conde se profundizó. El conde no solo canceló todas las deudas de Isabel, sino que también se aseguró de que tuviera trabajo en la administración de sus tierras, pagándole un salario justo. Pero más importante que el dinero era el tiempo que pasaba con Mateo. Le enseñaba a montar a caballo, le contaba historias sobre la historia del valle, lo llevaba a explorar las tierras que algún día heredaría. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión cuando Isabel sentía que el conde estaba tratando de comprar su camino hacia el corazón de Mateo con regalos caros y tuvo que recordarle firmemente que lo que el niño necesitaba no era dinero, sino presencia genuina. Hubo momentos en que el conde recaía en sus viejos hábitos autoritarios y tenía que ser confrontado. Pero en cada ocasión, el conde escuchaba, pedía disculpas y se esforzaba por hacerlo mejor. La comunidad del valle observaba estos cambios con asombro y escepticismo. El conde de Valdecañas, conocido por décadas como un hombre implacable y frío, estaba transformándose ante sus ojos. Comenzó a reducir las rentas de sus inquilinos, a ofrecer planes de pago flexibles a quienes luchaban económicamente. Estableció un fondo para ayudar a las viudas y los huérfanos en sus tierras. La gente murmuraba que el nieto había obrado un milagro. Una tarde de primavera, casi un año después de ese primer encuentro, Isabel encontró al conde sentado en el pórtico de su casa, observando el atardecer sobre los olivares. Se sentó junto a él en silencio. ¿En qué piensa?, preguntó finalmente. En lo que perdí, dijo el conde en voz baja. 26 años con mi hijo. 26 años de cumpleaños, de navidades, de momentos cotidianos. Los primeros pasos de Mateo, sus primeras palabras. Todo por mi orgullo estúpido. No puede recuperar ese tiempo, dijo Isabel suavemente, pero puede estar presente ahora. El conde asintió con lágrimas en los ojos. Cuando lo vi ese día, cuando mis ojos se encontraron con los suyos, fue como si Diego estuviera allí mirándome. Los mismos ojos de mi madre, que Diego había heredado. La misma marca de nacimiento que todos los hombres de nuestra familia han tenido durante generaciones. Y supe en ese instante que había malgastado mi vida persiguiendo cosas que no importan. Tierra, dinero, poder, respeto. Todo eso no significa nada comparado con el amor de la familia. Diego habría querido que estuviera aquí, dijo Isabel, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. A pesar de todo, él habría querido que Mateo conociera a su abuelo. Él era así. ¿Cómo puedes ser tan generosa?, preguntó el conde, volviéndose para mirarla. Después de todo lo que te hice, de todo el dolor que causé. Porque Mateo me está enseñando lo que Diego ya sabía, respondió Isabel, que aferrarse a la rabia y el resentimiento solo nos lastima a nosotros mismos, que el perdón no es para la persona que nos hirió, sino para nosotros mismos. Y porque veo cuánto ama a su nieto. Ese amor es real y es suficiente para empezar a construir algo nuevo. El conde tomó su mano y la apretó con gratitud. En ese momento, Mateo salió corriendo de la casa con un dibujo que había hecho. Una imagen de 3 personas tomadas de la mano. Él, su madre y su abuelo.
El conde lo tomó con manos temblorosas y lo estudió con intensidad, como si fuera la obra de arte más preciosa del mundo. «Es mi familia», anunció Mateo con orgullo. «¿Te gusta, abuelo?» «Es perfecto», susurró el conde con lágrimas rodando libremente por su rostro. «Absolutamente perfecto». Esa noche, mientras Isabel acostaba a Mateo, el niño preguntó: «Mamá, ¿crees que papá está feliz de que conozcamos al abuelo?» Isabel pensó en Diego, en su bondad, en su capacidad infinita para el perdón. «Creo que tu papá está muy feliz, mi amor. Creo que siempre quiso que su padre cambiara. Y tú, con solo ser tú mismo, lograste lo que nadie más pudo hacer». Los años que siguieron trajeron una transformación completa. El Valle de Valdecañas floreció bajo la nueva administración del conde, quien había aprendido que el verdadero poder no venía de dominar a otros, sino de elevarlos. La Casa Grande, que durante generaciones había sido un símbolo de opresión, se convirtió en un lugar de alegría y familia, con Mateo corriendo por sus pasillos, llenándola con risa y vida. El conde estableció en su testamento que las tierras eventualmente pasarían a Mateo, pero con la condición de que nunca fueran usadas para explotar a quienes trabajaban en ellas. Isabel, por su parte, descubrió que tenía talento para la administración y se convirtió en una voz respetada en los asuntos del valle. La gente que una vez la vio como una viuda pobre, ahora la veía como una mujer de dignidad y fuerza. En su lecho de muerte, años después, el conde llamó a Isabel y a Mateo a su lado. Su voz era débil pero clara. «Mateo, mi nieto, mi redención», dijo, sosteniendo la mano del joven. «Prométeme que recordarás siempre que el amor es más importante que el orgullo, que la familia es más valiosa que cualquier tierra o título, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor». «Lo prometo, abuelo», dijo Mateo, ahora un joven de 17 años con lágrimas en los ojos. El conde miró a Isabel. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de conocer a mi nieto, por enseñarme que el perdón es posible, por mostrarme cómo amar sin condiciones. Diego eligió bien cuando te eligió a ti». «Descanse en paz», dijo Isabel suavemente besando su frente. «Su hijo lo perdonó hace mucho tiempo. Y yo también». El conde cerró los ojos con una sonrisa en los labios y exhaló su último suspiro, rodeado del amor que había pasado casi toda su vida sin saber que necesitaba. En el funeral, todo el valle acudió a presentar sus respetos. Todos hablaban del cambio extraordinario que había ocurrido en el conde en sus últimos años, de cómo un hombre conocido por su dureza se había transformado en alguien amable y generoso. Pero Isabel y Mateo sabían la verdad. No había sido un milagro, no había sido magia. Había sido simplemente la fuerza del amor humano, la capacidad de una persona para cambiar cuando finalmente ve lo que realmente importa. Años después, cuando Mateo tuvo sus propios hijos, les contaba la historia de cómo su abuelo había llegado a desalojarlos de su casa y había caído de rodillas al ver el rostro de su nieto perdido. Les contaba sobre su padre Diego, el hombre valiente que eligió el amor sobre la riqueza, y sobre su madre Isabel, la mujer fuerte que tuvo el corazón suficientemente grande para perdonar lo imperdonable. La pequeña casa de piedra donde todo comenzó todavía se erguía en medio de los olivares, preservada como un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, de que el perdón es posible, de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo. Y en las noches claras, cuando el viento soplaba suavemente sobre el valle, casi se podía sentir la presencia de Diego, sonriendo al ver a su familia finalmente completa, su legado de bondad viviendo en cada generación.